buenos días. Miércoles 31 de mayo 2017 o tercer día de la era Odebrecht. Muy buenos días, diría yo. Primer día después del ajusticiamiento de Trujillo. Bueno, estamos en eras. Sí. Bueno, ya comienzan a dilucidarse las medidas de coerción. Adelante. Miguel Campos. Miguel Campos, Guerrero. Ayer avisamos que mañana comienza, vamos a ponerlo como un tema, la temporada de huracanes. Mañana, la temporada ciclónica. 1 de junio al 30 de noviembre. Así que, como siempre hemos advertido, prepárense. No es muchas cosas, especialmente la gente laboral. Miren, señores, si la oración no fuera efectiva, millones de personas no oraron todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. La oración es efectiva. ¿Y por qué se ora? Por la fe. ¿Y cómo se ora? Bueno, se pide perdón, le dice al Señor que te perdones, te arrepientes, adoras, alabas. ¿A quién? Al Señor. Pero el que entiende que está bien, positivo con el Señor, pide cosas. Señor, mi casita. Pero también se ora por otras personas. Hoy yo quiero orar por las vidas de la familia, de las esposas, los hijos, los padres y las madres, su salud, su bienestar, su bendición de mis dos compañeros. Quiero orar por sus esposas, mujeres bellas, mujeres hermosas, mujeres progresistas las dos, por sus hijos, niños preciosos, por sus negocios, Señor. Toca sus finanzas y su negocio. Tú eres el Dios del oro y la plata. Y quiero orar por su salud. Ellos se ven muy melocotones los dos, pero nunca está de más. Así que hoy te pido, Señor, por estos dos compañeros que tú me has dado. Pido por su salud, por sus esposas, bendición en todo el sentido hacia ellos. Gracias, Padre, yo sé que tú me vas a escuchar. Director. Amén. Bueno, amén. Estamos, señores, como habíamos mencionado, y forzosamente el primer punto que debemos de tratar, entiendo yo, es la medida de coerción del caso Odebrecht. La medida que no llegó era para ayer, supuestamente, dijo el periódico. ¿Cómo así? El periódico... Sí, que era para ayer, pero se está dilucidando. Sí, no, ya se inició. Ya se inició pasadas las 8 de la noche y creo que duró como hasta la 1 de la mañana, 1 y pico de la mañana, para continuar en el día de hoy a las 5 de la tarde. Yo, por mi parte, no creo que haya mucha cosa que decir con relación a una medida de coerción, que soy de los abogados que entiende que real y efectivamente no todo el mundo tiene que tener una prisión preventiva para que se le conozca un caso. Inclusive ese tema lo habíamos tocado aquí, Miguel, no sé si tú recuerdas, a principios de mes, con un caso que se había presentado y yo decía, bueno, realmente ni siquiera hay que solicitar medidas de coerción para que un caso se conozca. Pero el proceso penal se ha llevado tan cirquescamente, si se puede decir, en nuestro país, que si no hay una medida de coerción en la cual se le presente al público, el Ministerio Público no lleva a cabo la investigación. Entiendo que la medida de ayer o la audiencia de ayer, me excusan los que no estén de acuerdo conmigo, se veía una audiencia más para salir de ella que para conocer una audiencia. Parece ser que
no se quiere tener esa papa caliente muchos días y lo que se quiere es imponer una medida de coerción. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo primero es que se supone que las medidas de coerción son privadas entre las partes. Pero aquí habían cámaras de televisiones dentro de la medida de coerción. Y me dirán, bueno, pero que eso debe ser público. Bueno, eso debe ser legal. Y fíjense que no estoy, para que no se me malentienda, no estoy apoyando a nadie, ni defendiendo a nadie, ni diciendo nada. Si estoy apoyando algo, es única y exclusivamente que se cumpla la ley. Inclusive vi postulando abogados sin toga y sin birrete. Para que lo sepan. En la Suprema. En la Suprema Corte de Justicia. Y parece ser que poco importaba eso por lo que dije anteriormente. Lo que se necesitaba era salir de la audiencia de la medida de coerción. Se suspendió para conocerse en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, señores. Bueno, tú sabes que en ese caso, en el caso de la Odebrecht, nosotros hemos venido diciendo desde el año pasado, tú también, que ahí no va a haber sorpresa, que todo como Chapulín Colorado está fríamente calculado por la parte que le conviene, porque ahí están ya todos los que son, según el procurador, ya no hay más, pero todo el mundo sabe y conoce públicamente que deben haber más. Y esa medida de coerción, que pensamos que todo el que está en este momento pues detenido son figuras públicas, son figuras conocidas, figuras políticas, figuras empresariales, que no se van a ir del país, no se van a escapar. Pero el aparataje como fueron detenidos demuestra que esa medida de coerción que pide el procurador se va a aprobar, se la van a dar los 18 meses. No es verdad que van a ir para su casa, que deberían ir, porque, como dije anteriormente, son gente, muchos de ellos honorables, que no han cometido ningún delito, porque quizás los que han cometido gran delito andan por ahí caminando. Pero nosotros sí lo que queremos es que todo el que esté involucrado en el fraude más grande de la historia o de la era, pues se sometan, que paguen, que devuelvan el dinero, ¿verdad? Pero para ello es necesario la auditoría técnica y financiera, como pedía un miembro del comité político del PLD, que también fue una estrategia política decirlo, porque 4 o 5 iban a ser los inculpados y 4 o 5 fueron. O sea que todo en este tiempo se había venido acondicionando para que nos acostumbráramos a que lo que pasara, pues no nos sorprendiera. Pero está todo el mundo sorprendido. Está todo el mundo sorprendido. Pues esperamos hoy ya, Miguel, a las 5 de la tarde, que mañana tengamos otro capítulo más de esta película, telenovela Odebrecht, Miguel. Bueno, lo importante, entiendo yo, Nolasco específicamente, que eres abogado, y Rolfi, que junto a 2 abogados, pues de lo que él sabía de derecho, pues ahora se está nutriendo más. Y creo yo que lo más importante, Nolasco, es primero que nada
el debido proceso. Primero que nada, el debido proceso. El derecho en la Constitución y en el Código Procesal habla del debido proceso y, como lo dice, debido proceso, que no se violen, ¿verdad?, ninguna de las directrices que señala la Constitución y el Código para que el proceso se maneje de manera, ¿verdad?, legal. Segundo, la presunción de inocencia. Es importante que cada imputado, los míos, los de ustedes y los de otros partidos, entiendan ustedes que todos sobre ellos cubren lo que se llama hasta prueba en contrario y condena en contrario. Porque es hasta la condena, ¿correcto? Es correcto. Prueba en contrario, y escúchame Miguel, prueba en contrario no significa que te imputen una prueba, correcto, sino que en un juicio de fondo se te probó que lo contrario, o sea, se te comprobó tu culpabilidad. Entonces eso es prueba en contrario, o sea, que se probó, no que se te presentó una prueba como algunos piensan. Correcto. Entonces esa inocencia, ¿verdad? Ese principio tan importante, que nadie será declarado culpable, que todo el mundo es inocente hasta declarado culpable. Entonces eso es lo segundo, esa presunción de inocencia. Tercero, que estamos en prima fase de nuestro derecho dominicano, que es un derecho que pasa primero por instrucción, ¿verdad? ¿Y qué es el juzgado de instrucción? El juzgado de instrucción es donde se dicta o no, porque hay casos que no se pueden dictar, hay casos que el juez entiende y rechaza la petición y puede pura y simplemente descargar al imputado. ¿Correcto? Sí. Ok. Pero donde se dicta, después de una solicitud del Ministerio Público, lo que se llama la medida de coerción. Porque se solicita la medida de coerción, no es obligatorio y no es necesario de que haya una acusación del Ministerio Público. No, tampoco. Tampoco. Sino una investigación, con las investigaciones y las pruebas que tienen en sus manos, pues suficiente, se solicita medida de coerción, ¿correcto? Sí. La medida de coerción, básicamente, en el artículo 224, ¿verdad, Nolasco? Sí. Estipula que son, primero, la peor de todas, la prisión preventiva. Y las otras que le siguen, que ustedes conocen, una garantía económica, presentación periódica a un tribunal o a un fiscal, donde ellos designen. Puede ser la prisión domiciliaria, puede ser también el impedimento de salida y también el famoso grillete electrónico. El localizador. De GPS localizador. Con la prisión preventiva, este código es un código garantista, ¿verdad, Nolasco? Bueno, mínimamente es garantista, porque prevé y dice que la prisión es la excepción. Lo dice el código, es la excepción. Sí, pero tú sabes, Miguel, que en la realidad muchas personas le achacan eso al código, pero eso es un principio básico fundamental de la Edad Media. O sea, que muchos dicen, no, que este código es demasiado garantista. O sea, ese código no viene a garantizar nada que no fuera la base de la Revolución Francesa. ya. Y todavía nosotros estamos discutiendo aquí que si es garantista o no. Que es la parte que yo Lo que le faltan algunos conceptos, fortalecer algunos conceptos, pienso yo. Bueno. Pero eso es un tema que tú y yo podemos durar 6 horas con una cajera de vino. Sí. De la cual ya yo nos vemos. Señor, gracias, por favor, dame fuerza. Entonces, en ese sentido, pues el abogado, del imputado, ¿quién es el imputado? La persona a quien se le ha llevado a dar la medida de coerción. Lo que va a tratar en esa medida de coerción es, primero, buscar la nulidad
de esa medida de coerción, si es inteligente. Y eso fue lo que hicieron los abogados. Trataron de buscar la nulidad por algunas fallas del proceso y solicitaron la nulidad. Eso lo hicieron ellos. Y segundo, pues tratar de que la medida de coerción no sea la prisión y que sea una de las otras que mencioné, que menciona como alternativa el artículo 224 del Código Procesal Penal. En ese sentido, dice el Código, para terminar y después seguir en otra sesión, que Nolasco, ¿qué se fija para no poner prisión preventiva? Bueno, se fija es de que no haya peligro de fuga, de que presente un arraigo suficiente, un presupuesto, dícenlo, nosotros llamamos presupuesto el presupuesto nacional de la nación. Un presupuesto es un listado de documentos donde tú demuestras que que tú tienes arraigo social, familiar, social, económico, laboral, y tú puedas demostrar, primero, que no va a haber peligro de fuga en el proceso, y segundo, de que tú vas a asistir a todos los actos del proceso. Presidente. Bueno, director, dije presidente. Bueno, quería yo ¿Te gusta esa? aportar ahí, señor director. Yo poniendo unos puntos de derecho para que la gente... pero para que se entienda. De derecho. Fíjate, en el día de ayer también pudimos observar y ver que muchas personalidades fueron, ¿verdad?, a solidarizarse con sus amigos y sus dirigentes detenidos. Y que, bueno, este caso no trae ahora con frases célebres e importantes que van a quedar sembradas, van a quedar, ¿verdad?, de evidencia para la historia. Ahí están todos los que son y ahí están todos los que están. Es una frase célebre del procurador. Pero vimos también al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad?, presidente del Senado, visitar pues a todos sus amigos, miembros del comité político, sus 2 o 3 que están ahí detenidos, para solidarizarse con él. Y vimos una frase nueva, porque Reinaldo Paredes dice: lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me ensucié. Vamos con este llamado. Muy buenos días. Muy buenos días. Oh, licenciado Jairo Ortiz. Don Jorge Rojas, señor director Nolasco, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Doctor Miguel Campos Guerrero, que lo veo muy activo en defensa de los dirigentes de su partido. Mira, fíjate, Nolasco, 2 puntos breves. Yo tengo 2 pequeñas inquietudes. Primero, anunciarle al país, a través de ese tan visto programa en la semana, que lo afirmado hace varios meses por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de que él había manifestado a través de un tuit y de varias declaraciones públicas emitidas al país, que en su condición de ministro de Obras Públicas, secretariado de Obras Públicas, en ese entonces, 2004, en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, llegó papá, él no había firmado ningún contrato con esa empresa Odebrecht, y así ha salido a relucir, quedando limpio totalmente, aunque muchos adversarios políticos, enemigos fatales de este hombre público, muy amigo, por cierto, de Miguel Campos Guerrero, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, sale totalmente limpio de este proceso, o esta acusación de muchas personas que pensaban que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado también tenía algún vínculo en su condición de funcionario con esta empresa brasileña. El segundo punto, para concluir y darle las gracias, y esto va dirigido a las figuras políticas, a las figuras públicas. Hay que verse que se vean Nolasco en ese espejo de esos 14 detenidos en el Palacio de Justicia, que se vean en esos espejos, en esa
de la Suprema Corte de Justicia. Y digo esto, Nolasco, que se vean en este espejo, porque cuando son funcionarios y cuando están arriba, encuentran muchos lambones que se matan. Un ejemplo, es más, yo voy a poner un ejemplo. Rosy Rojas, un simple regidor del Distrito Nacional, y cuando yo iba a las reuniones en el PRD, que no se había dividido el PRD, ahí se paraban compañeros de la institución número 1 y decían, yo me mato por Rosy Rojas. Rosy Rojas es mi jefe político, pero mentira. Ahora Rosy Rojas, que está abajo, no es un jefe político, ni se mata por Rosy Rojas. Ahora, ¿qué sucede? Y para concluir, son pocos los Miguel Campo Guerrero que salen en defensa de esos funcionarios que cuando estaban en la papa se comieron su chivo solo. No te vayas, te voy a hacer una pregunta. Sí. Tú hablas del ministro Miguel Vargas Maldonado, ministro canciller, que fue ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Sí. Salió limpio. Una pregunta, ¿y el ministro actual? ¿Está limpio? ¿Cuál? El ministro actual, ¿está limpio? Pero este hombre yo no tengo el placer de conocerlo ni de saludarlo juntos, don Gonzalo Castillo, pero Rolfi, no se puede ser mequino. ¿Te gustaría ser amigo de él? Demostrado ser uno de los mejores funcionarios más eficientes que ha tenido el gobierno del expresidente Danilo Medina, Rolfi Rojas. No está en la lista entonces, ¿verdad que no? ¿No está en la lista? ¿Cómo va a ser, Rolfi? Muchas gracias. Gracias, Jairo, director. gracias. Una pregunta, Marco. Sí. Para concluir, el antiguo jefe político, porque Miguel Campos fue asistente personal del doctor Emanuel Esquea Guerrero, tanto en su oficina de su bufete de abogado, como cuando el doctor Emanuel Esquea Guerrero fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Campos fue asistente Así es. del doctor. Y el doctor Emanuel Esquea Guerrero, Miguel Campos y Nolasco, en el día de ayer, en una declaración pública, manifestó que el Partido Revolucionario Moderno debió de suspender a esos dirigentes señalados. ¿Qué opina Nolasco? ¿Qué opina Rosy Rojas? ¿Y qué opina Miguel Campos de esas declaraciones del expresidente del PRD, Emanuel Esquea Guerrero? Bien, decía yo de la frase célebre antes de... Sí, pero antes de la frase célebre y antes de responder la pregunta, vámonos a una pausa, señores. Perfecto. Regresamos en breve. Bueno, antes de irnos a la pausa, Rolfi Rojas, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, la frase célebre. Sí, Que, bueno, Jairo no nos permitió desarrollarla. Que Reinaldo Pared había visitado a sus amigos y había dicho una frase. Lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me enlodé. O sea, que él sabía desde hace mucho, de antemano, que había un lodazal. Y él tuvo la delicadeza, la inteligencia de no enlodarse. ¿Verdad? Porque lo dijo él. Ahora, Luis Abinader también estuvo visitando a sus amigos, al presidente del partido. Y Luis pidió que todos los que tuvieran
responsabilidad en el hecho fueran investigados. Que no se quede nadie, como lo pide el pueblo, como lo pide la sociedad. Que no se quede nadie, porque son muchos los que están, que no son, y muchos los que no están en ese listado de la Procuraduría General de la República, muchos de los que no están, ¿qué son? Y entonces esa es una frase que va a perdurar por mucho. Que no se quede nadie en esa situación del lado de Odebrecht, porque entonces sí es verdad que diremos que este es un gobierno que apoya la impunidad, perdón. Bueno, vamos a entrar esa llamadita, Rolfo. Muy buenos días. Gracias, buen día desde la Romana. Oh, desde la Romana, sí. Adelante con tu comentario. Gracias. Pienso yo que esto es como si fuese una fórmula algebraica lo que está sucediendo, porque aparentemente no tiene solución debido a que los que están imputados, los que son imputados supuestamente no son responsables de la cosa, de lo ocurrido, de los sobornos. Ellos no son responsables. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Dónde están los responsables del soborno? Pero esto sin implicar, ellos tienen arraigo, si todos tienen arraigo, pero el caso es complejo. Y si el caso es complejo, ¿por qué entonces tienen que presentar arraigo si ellos pueden dispersar pruebas? Eso es número uno, pero hay una pregunta que debe ser respondida por los que saben, ¿verdad?, de un debido proceso. Y es que estas personas que están implicadas en el proceso deben de acogerse al criterio de oportunidad, que digan específicamente entonces quiénes fueron los sobornados. Esa mujer sabe de derecho. Así es. Aparentemente, Usted sabe de derecho. La amiga mía Mire, de la Romana es hoy abogada. hoy los teléfonos están. La amiga mía de Hoy la los Romana es teléfonos están. abogada. Tenemos una llamada Sí. aquí. Tenemos otra llamada. Hay Adelante. muchos periódicos. Buenos días. ¿De dónde nos llama y su nombre y su comentario, por favor? Soy Agustín, de aquí de Isabelita. Isabelita, adelante. Está con en su el comentario. trono Y de la para comunicación. decirle con la situación del caso de Brecht, Sí, que todavía los peces gordos lo han llamado, ¿verdad? Los pejes gordos, dice. Leonel Fernández. Lo que pasa es que crucé por el lodazar y no me lo dé. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hay que llamarlo para ver. Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Cristina Lizardo, el secretario general del PLD. Lo dice, llévatelo, Junior. ¿Cómo que se llama? Los peces gordos, que Sí, sí. desde casi 12 años en la palestra pública como senador, presidente del Senado. ¿Qué está pasando ahí? Si Odebrecht, ahí es que está metida. Muchas gracias y buenos días. Sí, sí. Muchas gracias por tu comentario y tu llamada tan temprano, como siempre. Adelante. Bueno, señorito. mira, muy aguda el punto y la participación de la llamada de la Romana, porque ciertamente ahí hay un punto que ella establece, que es el ocultamiento de pruebas. Yo pienso que se le dio todo el tiempo oportuno y necesario si querían esconder pruebas. Desde aquel punto, ¿ustedes se acuerdan aquella vez que primero se avisó que iba a haber unas medidas, unas diligencias, y como la semana después fue que se hizo ¿cómo se llama?, el allanamiento a una oficina de Odebrecht? Sí, sí. Y no fueron a ninguna de las instituciones gubernamentales. No fueron a ninguna a buscar Ni las solicitaron ejecuciones nada. de las obras, nada. Ni solicitaron nada. Eso está vacío. Todo Porque ese... la realmente pena es la sobrevaluación. Sí. Todo ese punto, todo ese tiempo pudo haber servido precisamente para dispersar las informaciones.
yo quiero decir algo. Para dispersar, para arreglar, para acomodar, Claro, claro. para acordar. Claro. Porque como hay acuerdos, Yo- hay acomodamiento. Sí. Vamos. Adelante, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Y su nombre, por favor. Nolaco, espero Ah. con la Sí, respuesta de en, García Guerrero. en su momento, Sí, líder, en sí, su momento. ahí va, no te Vamos preocupes. a desarrollar algunos temas. No te preocupes, tú ibas a decir algo. Sí, yo Miguel. quería decir algo. A mí me interesa porque yo siempre le he dicho a Luis Abinader, cuando he tenido la dicha de estar solo con él, que siempre me lleva mi amigo y deleito compañero y jefe en la política, Rolfi Rojas, de que es importante, y lo digo aquí, que nosotros entendamos que el termómetro de lo que está pasando, ¿quién es? El pueblo, La sociedad, la correcto. sociedad. El sentir de ellos, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, mira, Abinader dio en el clavo. Él pide que no se quede nadie en caso de Brecht. Y eso es lo que está pidiendo la sociedad. Si tú te das cuenta en las llamadas, si te das cuenta en los medios públicos, si te das cuenta en las mismas calles, la gente dice que ¿dónde están esos pichones? ¿Cómo que dice el señor? Y entonces en ese Los pejes sentido, gordos. los pejes gordos. Y en ese sentido fue que Reinaldo dijo que lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me enlodé. Entonces, yo digo, y los corruptos hoy son los que no estaban en los sobornos que sobornaron en los gobiernos posteriores, porque los sobornos fueron después de, según los números. Y no solamente eso, ya se sabe que menos del 2% de las obras ejecutadas por Odebrecht se dio en el caso de Andrés y Pacheco y César. No, específicamente. Específicamente Pinalito y la línea y la carretera del noroeste. No, y el acueducto de Y Noroeste. el acueducto del noroeste. Específicamente. Que y en el caso que está demostrado que fue aprobado la Pinalito por 131 millones de dólares. y hoy va por, 400. o sea que hay un 270 millones de dólares que están sobrevaluados después de que ellos lo aprobaron. Y la primera, oye este dato, Lolasco, el acueducto del noroeste, en ese momento, Andrés Bautista no votó. Ni Chu. Porque Sí, pero Chu no está porque preso. está habían bien. pedido la posposición del tema para No mañana. votó. O sea, él no ni votó a favor Ni en contra. ni votó en contra. Se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo en aquella Porque él oportunidad? entendía que en ese momento Porque pidieron la posposición para buscar otra argumentación. otras para la otra argumentaciones y con 131 millones de dólares necesito que me dejen terminar ustedes dos y Sí, usted sí, y la persona. pero tú sabes que aquí la llamada tiene prioridad. Muy buenos días. ¿De dónde nos llaman? Nuevamente, buenos días. Hablo nuevamente de la Romana. De La Romana. Es que este es un caso que es real y efectivamente no se ha querido resolver. Ahí están las estadísticas y el tiempo cronológico con lo que debió haber existido los sobornos. Allá en Brasil se dijo el tiempo en lo que fueron sobornados, quiénes fueron sobornados y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, aquí lo que se está buscando es apaciguar una sociedad para que la sociedad no se siga enervando y siga reclamando cosas. La mayoría de las personas que están, los imputados que están ahí, es probable que hayan algunos de esos imputados que no sean responsables de nada, pero tenían que existir, tiene que haber alguien sometido para que nosotros los que estamos mirando este circo, entendamos de que se va a hacer justicia. Yo no creo que en la justicia, si alguien no busca su defensa propia. No está sola. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Adelante, ¿de dónde nos llaman? Y su nombre, por favor. Buenos días. Con su comentario, adelante. Simplemente para Rivas, que viene de la industria, para que
a poner en agenda el tema tanto médico, legal como regulatorio de la situación que está pasando con los implantes de osteosíntesis en República Dominicana. Ay. Pónganlo en agenda y ojalá lo puedan tratar. Yo ni entendí lo que me dijo. ¿Tú entendiste? Sí, sí. Lo vamos a poner, inclusive se supone que ya se está tomando medidas y se van a prohibir algunas importaciones de algunos de ellos, pero vamos a toparlo un poquito más profundo y estudiar un poquito más el tema para ponerlo en agenda. Se Mira, lo prometo. Hablaba la joven de la Romana de estadística. Yo quiero hablar un poquito de eso. Pero bueno, primeramente, muy buenos días. ¿De dónde nos llaman? Aló, Sí, Rosy, Pedro Pablo. Pedro Pablo. Adelante, Vamos allá, Pedro Pedro. Pablo. Circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Yo quiero que ustedes me corrijan algo. Según el listado que tenía Brasil, no son alrededor de unos 34 o 24, ¿y por qué nada más hay 9 o 10 imputados? Porque eso es lo que le convenía a ellos poner. Porque ¿Eso quiere decir que el presidente de la República está dirigiendo ese... Esto es un asunto de conveniencia porque yo quiero hablar de estadística, como dijo la de la Romana, Ajá. la amiga de la Romana. Yo tengo Sí, una... no, pero de lo que tú dijiste, mira, caso de Brecht, 100% de aprobaciones de obra, ¿verdad? Sí. Está detenido Alfredo Pacheco del PRM y Andrés Bautista, ¿verdad que sí? Dos legisladores, ¿verdad? Ahora oye bien, el 3% de las aprobaciones de la Odebrecht estuvo en manos, ¿verdad?, de la dirección como presidente del Senado de Jesús Vázquez. El 6% lo tuvo en manos de Andrea Bautista. Ahora el 31% tuvo en manos de Cristina Lizardo y el 60% en manos de Reinaldo Pared. Y si hablamos de montos, oye bien, y si hablamos de montos, de cantidad en dólares, estamos hablando que el 3% significa 200, el 6% significa 293 millones, para hablar específicamente de Andrés Bautista que está ahí, ¿verdad? Y el 31% significa 1.462 contra el 61% que significa 2.712 millones de dólares. ¿Quién tuvo en el 6%? Hipólito Mejía, como presidente. ¿Quién tuvo en el 33% Leonel Fernández? ¿Y quién tuvo en el 61%? Gobernando. Danilo Medina. Entonces, eso no es creíble, ¿verdad? El procurador dice que ya no son todos imputados. Bueno, el pueblo está observando. Gracias, Pedro Pablo. Vamos a continuar tomando llamadas. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos llaman? Y su comentario, Hay que por ser favor. paciente con Bella la Vista, llamada. Bella Vista. Olaco. Todo esté bien. Sí, muy buenos días. Ustedes lo veo, ¿verdad? A veces hacen unos análisis. Hay que analizar la cosa como va. Claro. Entonces, estamos analizando las cosas muy aéreas, me parece. Porque no son personas comunes, son personas intelectuales, con capacidad. Si ustedes lo fueran a buscar hoy como abogado, o sea, hay un problema con comunicador, tienen que ser más objetivos. Por ejemplo, hay que ver la prueba. Porque se está hablando sin documentos. Ustedes solamente la sociedad y todos decimos que fulano esto, que fulano lo otro. Ahora, cuando usted tenga las pruebas en las manos y usted sepa esas pruebas, entonces yo creo que este procedimiento es un procedimiento que lo llevó a la Procuraduría muy aceleradamente. ¿Por qué? Porque todo imputado tiene derecho a saber de qué se le acusa. Tener las pruebas y notificárselas, aunque ellos lo sepan. No es que lo sepan, es que lo tengan, es que la puedan asimilar, que la puedan estudiar, que la puedan ver, los abogados la puedan conocer. No sé si me entiendan. Entonces, Sí. yo pienso que estamos acelerados como si fuéramos personas comunes. Hay que ver qué hay en el fondo de eso ahí. Entonces, cuando usted tenga el fondo de eso ahí, entonces usted tenga las precisiones, las documentaciones de lo que dijo Odebrecht, lo que hay ahí, y entonces tenemos derecho a la. Por ejemplo, las posiciones que yo escuché ayer del procedimiento. Oye, extraordinarios abogados. Aunque no tengan la razón en el fondo, hay que ver. Yo no puedo hablar como abogado, como cargado. Yo tengo que ver pruebas, documentación. Entonces, es importante que ustedes como comunicadores y como abogados hacerse de eso. Porque eso, o sea, son pruebas que los abogados lo van a tener y que va a ser para la opinión pública. Y que va a ser, es un expediente que se escribirán muchas obras sobre eso, pero hay que ver por qué
el procurador, excluyó o no excluyó. Yo no sé si excluyó o no excluyó ni por qué. Ahora, yo entiendo, cuando yo tenga las pruebas en las manos y vea quiénes son, quiénes aprobaron, porque una cosa es quién aprueba y a lo mejor quién coge. No sé si me entiendan, ¿verdad? Claro, ¿Quién aprueba? Una cosa es que apruebe y otra cosa es que coja por atrás. te entendemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el presidente de la República puede ser, los presidentes de la República muchas veces ni siquiera... Hay gente que levanta la mano y no sabe O sea, qué hay por detrás. lo que se apruebe, otra cosa es que lo coja. Los presidentes de la República se van a apretar y que a decir, denme cuarto por atrás. Eso no es verdad, ninguno. Entonces, en esto hay que tener un chiste de paciencia. Es mi exhortación, perdón. Es bueno. Gracias. Adelante. Totalmente de acuerdo con esta llamada. Bellavista. Sobre todo que cuando empecé mi comentario, yo fui el primero que dije que la audiencia y el proceso está aparentando más que se quiere llevar una carreta huyendo, que inclusive hasta desbocada, como dicen por ahí, y complacer, como han dicho algunas llamadas, complacer a un pueblo con pan y circo, que es lo que prácticamente se está solicitando, pan y circo. Lo primero es, y vuelvo y repito porque ya lo dije, las medidas de coerción se conocen a puertas cerradas. Ahí había, inclusive en el salón más grande de la Suprema Corte de Justicia, como para que haya no solamente prensa, sino también espectadores. O sea, montemos el circo que todo el mundo quiere que se monte. Eso no está bien, para empezar. Para continuar, el Ministerio Público tiene, como dicen, estamos en junio, mañana empieza junio, pero ya tienen 6 meses preparando el expediente, preparando un grupo de pruebas y supuestamente ellos para que todo estuviera listo. Llegó la audiencia de medida de coerción y no se notificó nada. Aparentemente no están listos. Y unos turnos que, es más, a mí hasta vergüenza me dio esa audiencia del día de ayer. Yo responsablemente lo digo, yo apagué el televisor y me puse a leer cuentos, porque hasta vergüenza me dio. Esa es la realidad. Miguel, tú estabas en un punto que quería terminar de desarrollar. Sí, yo simplemente decía que en cuanto a la población, así lo está manifestando aquí en el teléfono y en la calle, y lo dice Abinader, que no se quede nadie en caso de Odebrecht, y así lo está diciendo Rolfi cuando dice que apenas 200 millones de dólares aprobó Andrés Bautista y 2.700, 3.000 millones de dólares se aprobó cuando Reinaldo Pared Pérez. Y uno de esos, que fue el monto más alto, él no tuvo participación en el voto, se abstuvo, se llama. Sí. Se abstuvo. Se abstuvo. Y en la otra fue 131 millones de dólares. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a Reinaldo Pared Pérez. Desde aquí, que sé, y me dijo a través de un amigo Reinaldo, que ve el televisor y le incomodó una cosa que yo dije el otro día, que lo mencioné. Pero yo le quiero hacer una pregunta a él. La pregunta mía es, si tú sabías que pasaste por un lodazal en 3.000 millones de dólares que se estaban usando del gobierno dominicano, ¿en cuántos de esos proyectos tú te abstuviste de votar? ¿O votaste en ninguno? ¿O votaste en todo? En todo. Pues si tú votaste en todo, Nolasco cruzó por el lodazal sin enlodarse. Segundo, ¿en cuáles pediste una auditoría forense o un informe especializado de esos informes para no enlodarte? Como lo pidió Andrés.
como lo pidió Andrés, en cuáles te abstuviste de votar no en alguno. Yo reto, primero, a que me busquen una certificación de si él se abstuvo en un solo proyecto. Y me reto doble si votó que no en otro proyecto. Y apuesto 1 millón a uno que no solicitó un informe de ninguno de los proyectos. Más aún, tú sabiendo, Nolasco, como un servidor público, que estás pasando por lodo, Nolasco, y eso no hay que informarlo a la opinión pública en su momento. Mira, dice... Pero yo no sé si tú me entiendes. Claro, totalmente. Dice la ley, que cuando tú sabes algún hecho que no está legal, normal, como se debe, que tú estás en la obligación de denunciar Si no ese eres hecho. cómplice. Y eso es lodo. Si no eres cómplice, ¿verdad? Bueno, aunque sea cómplice, tú estás en la obligación de denunciar eso. O sea que si tú sabes que que en la esquina sucedió un hecho, mataron a alguien, robaron a alguien, atracaron a alguien, o se va a cometer algún hecho, dice la ley, tú debes de denunciar eso. Entonces, la pregunta mía es, Sí. si tú no votaste que no, si tú no te abstuviste de votar, si tú no lo denunciaste, ¿por qué como Felucho? Felucho dice, en el comité político todos ahí conocíamos de la sobrevaluación. Hubo uno que denunció de esos políticos y funcionarios del gobierno, todos son ministros. Sí. Denunció uno que había sobrevaluación en uno de esos proyectos. Denunció Felucho que había... entonces, no, nosotros todos somos ladrones, incluyéndome a mí, dice Felucho, porque él dice... Él no dijo eso. No digo yo, pero si tú dices que todos sabían de las sobrevaluaciones y nadie informó, que es lo que tú dices, Sí. si este señor sabía que estaba en un lodazal y no lo dio a conocer, porque por eso es que tú dices que pasan las cosas en este país cuando ocurre una tragedia, Nolasco, Mira, hablando de la porque nadie dice nada. Sí. Todo el mundo se queda callado como aquel famoso libro de Crónica de una Vuelta Anunciada. Mira, hablando de la estadística, Miguel, ahorita dimos unos números que son las estadísticas de las aprobaciones, ¿verdad? Porque todo parece indicar que este tema se va a ir por la parte congresual, ¿verdad? Porque son los que dirigieron el Congreso, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco. O sea, parece que no hubo más nadie. Pero hablando de la estadística, hay que saber también la ejecución de las obras, ¿verdad? ¿En qué periodo? ¿Qué porcentaje? ¿Quiénes fueron los responsables de esa ejecución de la obra? Porque en la ejecución de la obra es que se maneja los chelitos, se maneja la millonada. No solamente en la aprobación, en las ejecuciones de la obra. Por eso es importante, y lo decía Felucho, hacer una auditoría forense, técnica y financiera, ¿verdad? Forense porque ya esas están construidas. Y las que no son forenses, las que están por construir. Porque mira el caso. Ejecución de la obra según el gobierno, ¿verdad? Óigalo bien. El 33% que lo manejó en la parte de la aprobación Cristina Lizardo. ¿Qué se aprobó ahí? Bueno, ahí se aprobó en la parte que tiene la responsabilidad, Radamés Segura, la parte que tiene Julio César Valentín, dentro de los que están imputados, la parte que tiene Temito Clemontá y la parte que tiene Díaz Rubajo. Eso abarca el 33%. En comparación, el 3%, bueno, ahí abarca la parte de Alfredo Pacheco, César Sánchez de Rodríguez, ¿verdad? y César Sánchez, De Andrés Bautista y de César Sánchez. con 2 obras. Óigame bien. Y algunos con el una. 3%, Pacheco pero solamente te participó estoy en haciendo una la obra, comparación, Finalito. Miguel, con los imputados.
Oye, con lo que han sido imputados, Sí, pero yo el quiero que porcentaje de la parte de la población ejecución, sepa. de la parte de la aprobación, ¿verdad? Ahora, ¿y el 64%? Que fue en el gobierno de Danilo Medina, ¿quiénes están imputados en esa parte del 64%? ¿Quiénes? Dime quiénes. Ninguno. No hay ninguno imputado en ese 64%. Entonces, dígame usted, ¿cómo es que se va a saber realmente qué pasó en ese 64%? Es que no hay, ahí no hubo sobrevaluación, ahí no hubo soborno, ahí no hubo nada, ahí estuvo todo bien. Señor director, ¿qué usted me dice? Bueno, si te tengo que responder, ya que me preguntaste, yo te diría que el hecho de que se haya aprobado una mayor cantidad de obras no significa que necesariamente haya habido soborno. Y no necesariamente indique que tiene que estar dentro de una lista. Ahora, lo que sí debiéramos solicitar es que se hagan las investigaciones del lugar. Claro. Más que preguntar que si hay o no hay lista, es que dónde están las investigaciones. Porque a todo esto, señores, nosotros a veces nos dejamos llevar un poco también por lo que dirán. Porque mírense algo, aquí se firmó un acuerdo con Odebrecht y ya eso es, o sea, yo no tengo que buscar la prueba porque se sabe que se firmó. Odebrecht iba a aportar algunas informaciones. ¿Dónde están esas informaciones? Todavía yo la estoy esperando. La Cámara de Cuentas iba a hacer unas auditorías. ¿Dónde están esas auditorías? Yo la estoy esperando. Y así debemos de esperarla todos los dominicanos. Pero escúchame que te interrumpa. Acuérdate que la Cámara de Cuentas excluyó de la auditoría los montos más importantes. Continúa. Pero suponte tú que sí, que lo haya incluido. Ahora, ¿y las otras? ¿Dónde están? ¿Tú sabes lo que pasa? No están. No, Lasco, No están. rápidamente. Sí. Que yo entiendo que así como el listado de la Junta Central Electoral, así como el listado de los miembros de la Cámara de Cuentas, el listado de los imputados de Odebrecht que ahora mismo fueron apresados, también se hizo en el Palacio Nacional. Mira bien. Pero, Miguel, escúchame, pero Pero por allá anda una supuesta lista en el idioma de Brasil, ¿cómo es? En portugués. En portugués, ¿verdad? Que tiene 30 y pico de miembros. Dice Reinaldo Pared Pérez que en lo que dice la ciudadanía, porque no soy yo que lo dice la ciudadanía, de que gente de Danilo no están involucrados, que no, que ahí está Temito Clemostán. Temito Clemostán tiene su proyecto presidencial. Si él fuera de Danilo, él apoyara a Danilo en la última convención. ¿Él lo apoyó? No, Temito Clemostán tenía montado su proyecto y no le ha desmontado su proyecto. Él iba a aspirar de nuevo. Y Julio César Valentín tenía su proyecto montado también para el 20. O sea que él salió ya de dos candidatos. De los dos que él dice que son de él ya salió de ellos. Porque el que sí es de él es Tommy Galán, y Tommy Galán está preso. No, pero no está preso. Bueno, no, pero no lo está. Pero no lo está. Porque tiene inmunidad. Ajá, inmunidad. Y cuando vaya, ¿para dónde va? Para la Suprema. Donde su Suprema. Pero ahí están todos, Miguel. Bueno, pero que ajá, es su Suprema, o es la tuya o la mía. Señores, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su espacio en la semana. Hasta mañana.